Hoy, en Filosofía en Cuarentena, el metarrelato cientificista. Para comprender este metarrelato, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es ciencia. Y al momento de hablar de ciencia, entenderemos en primer lugar que la ciencia es una disposición natural del ser humano, nacida del asombro de éste, es decir, una actitud natural del alma humana, en donde el razonamiento, la percepción y la experimentación se manifiestan de forma que buscan conocer algo más, algo que trascienda, algo que vaya más allá de la simple ocurrencia de relatos mitológicos o religiosos que busquen explicar el mundo. ¿Cuál es el problema de la ciencia? ¿En qué consisten los riesgos a lo que ésta nos puede llevar? Autores como Thomas Kuhn, otros como Bertrand Russell, Irving Lakatos, ya nos hablan acerca de los conflictos y problemas que pueden generar la ciencia. En primer lugar, tenemos que entender algo. Durante el siglo XX la ciencia vivió una crisis y por lo tanto comenzó a manifestar también los peligros, que solo pueden ser entendidos primero si es que nos damos cuenta que la actitud natural en torno a la ciencia implica buscar un dominio sobre la naturaleza. Sin embargo, este dominio absoluto sobre la naturaleza se vuelve imposible. Tanto más nos damos cuenta de esto con lo que ocurrió durante el siglo XX, puntualmente la Segunda Guerra Mundial, en donde el ser humano vierte la fuerza de la ciencia y de la técnica, de modo que efectúa una de las crisis más grandes que ha ocurrido jamás en la historia de la humanidad. Nos referimos a la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Cabe destacar un punto importante en torno a este elemento, y es que la ciencia no es ni buena ni mala. En esencia podemos entenderla como neutra, aun cuando autores como Thomas Kuhn van a cuestionar esto. El punto, sin embargo, es el siguiente. En la medida en que las ciencias avanzan y se alejan del mundo concreto, es decir, de la ciencia aplicada, por ejemplo, se aleja de los problemas que son contrastables empíricamente, de modo directo o indirecto, va adquiriendo cada vez un sesgo ideológico. Comienza a elevarse sobre supuestos que no son contrastables y que en último término puede que jamás lo sean, exigiendo que se coloque toda la esperanza sobre la idea en que en un futuro lejano o cercano los problemas y dificultades que no son posibles de resolver en el presente por medio de la ciencia, eventualmente sí serán resueltos. Entendemos así que la ciencia teórica comienza poco a poco a reemplazar en el consciente e inconsciente cultural a la religión, de modo que la fe en la ciencia comienza a cumplir el mismo rol que la religión durante la Edad Media. Esto ya lo mencionaría en algún momento Albert Einstein en su artículo titulado Para humillación del hombre científico, en donde él señala lo siguiente: la compatibilidad de la ciencia teórica en definitiva es cuestión de fe, dado el estado primitivo en que nuestra investigación actual se encuentra. Esta es una orientación religiosa, por así decirlo, del hombre científico hacia la verdad. En último término, ¿qué nos dice Albert Einstein? Él nos está diciendo algo puntual y específico, que es lo siguiente. La orientación del hombre científico teórico a buscar una verdad superior, en último término, es un acto de fe. Así como la religión durante la Edad Media nos orientaba hacia Dios, durante la época moderna y posmoderna, la fe de la ciencia nos orienta a una verdad científica, que en último término no sabemos si la encontraremos, pero que se nos promete que eventualmente será descubierta. Bastaría señalar que un enunciado se puede llegar a asumir como científico, aun cuando las personas no lo comprendan, solo o por el mero hecho de que un científico lo asuma como tal. En este sentido nos vamos dando cuenta que poco a poco la ciencia adquiere un carácter de fe, pues tenemos fe o confianza, en otras palabras, de que lo que el científico dice en efecto es real. Es así entonces que nos encontramos con el concepto de cientificismo, que en términos generales corresponde a un metarrelato, una ideología
que nos señala, en último término, que todo discurso que tenga apariencia de científico o que sea proclamado por una comunidad científica como verdadero, debe ser, en efecto, considerado verdadero. De forma que cuando una hipótesis no sea factible de ser verificada, se asume que debe ser cierta, pues en el futuro será verificada. Esto no es nada más que un tremendo salto de fe. De modo entonces que el cientificismo ha pasado en efecto a tomar el rol de la religión en nuestra cultura. Pero así como la religión tiene su fe, el cientificismo también lo tiene. Y también este último debe tener en último término una iglesia. Y en efecto el cientificismo podríamos decir, en palabras de Weizsäcker, que sí tiene una iglesia, la iglesia científica. Ahora, ¿cuál es esta iglesia científica? Bueno, la iglesia científica son los hombres que luego de haber efectuado un largo recorrido dentro del mundo de la ciencia, se vuelven capaces de convencer a los ignorantes en los temas de ciencia sobre los dogmas que el mismo cientificismo está planteando. Es así que ideas como la teoría evolutiva, las que resultan, por ejemplo, imposibles en efecto de ser demostradas, terminan por ser aceptadas gracias a la elocuencia explicativa para convencer a quienes no han analizado necesariamente estas ideas. Es así que científicos como von Weizsäcker o, por ejemplo, Fred Hoyle se levantarán directamente contra el cientificismo, denunciando que en efecto hay muchas teorías que aparentan ser científicas, pero que en último término no lo son, pero que se les da el carácter de científicas. ¿Por qué? Porque la comunidad científica en efecto ha decidido creer en ellas. De modo que desde los inicios del positivismo, con autores como por ejemplo Augusto Comte, nos vamos encontrando ya con dos axiomas, o mejor dicho, dogmas propios del cientificismo. En primer lugar, que existe un campo de investigación de hechos aislados y cerrados, en donde los intereses del investigador no influyen para nada. En otras palabras, que hay espacios en donde el científico es capaz de ir a investigar sin que su opinión, su perspectiva o sus prejuicios de alguna forma influyan. Y en segundo lugar encontramos otro dogma o axioma, y este es que la ciencia, en cuanto medio neutral, puede investigar la verdad sin necesidad de apelar a creencias o a elementos subjetivos o a verse influenciada por aspectos políticos. Esto es un punto muy interesante porque vamos a encontrar autores que van desde Albert Einstein, Thomas Kuhn, Irving Lakatos, Edgar Morin, en donde señalarán explícitamente en sus textos que estos dos puntos son postulados de fe y que por último la misma ciencia se ve influenciada por elementos políticos, económicos e intenciones incluso de los mismos investigadores. Como el ejemplo más claro podríamos señalar el libro Estructura de las revoluciones científicas, donde Thomas Kuhn pone en evidencia lo antes dicho, mostrando decenas de casos en donde los prejuicios de los científicos influyeron en el desarrollo de los conocimientos y a su vez también muestra cómo la política influye en torno a la perspectiva, la línea o el desarrollo de tal o cual descubrimiento científico. Ahora cabe señalar que el cientificismo, en cuanto metarrelato, tiene evidentemente un contenido escatológico, es decir, promete un futuro en donde la humanidad alcanzará salvación como especie, una cualidad no solo propia de la religión, sino de todo metarrelato. En otras palabras, podemos decir que el cientificismo tiene una esperanza futura. Aquí podemos hacer entonces dos preguntas. La primera es, ¿en qué consiste el ideal del cientificismo? ¿En qué consiste, podríamos reformularles la pregunta y decir, la esperanza que nos promete? Y segundo lugar, ¿cómo se lograría esta esperanza, esta sociedad idílica, utópica que nos ofrece el cientificismo? Escuchemos lo que autores, por ejemplo, como Bertrand Russell, dice en su libro El panorama de la ciencia. Escuchemos algunas de sus citas. Leámoslas. Dice así: la sociedad científica es aquella que emplea la técnica científica en producción, educación y propaganda. Ninguna sociedad puede ser considerada científica, a menos que sea creada con el propósito de ser científica.
Para que esto ocurra, algunos grupos de poder tendrán que obtener el control universal y completo, de modo que la seguridad y la paz serán la ventaja de esta nueva sociedad. En primer lugar, no habrá guerras. Se promoverá la lealtad absoluta al gran Estado mundial. No habrá pobreza, ni competencia, ni buenos o malos tiempos. Toda persona que desee trabajar tendrá sus necesidades suplidas y quienes no serán encarcelados. De este modo, la muerte no alcanzará a las personas antes de que alcancen la vejez, y ésta podrá ser solicitada por quienes la quieran. Existirá también una regulación de la población, de modo que se mantendrá estacionaria el número de personas que habiten el planeta. No sé si los hombres serán felices en este futuro, pero la bioquímica nos ayudará a que se sientan cómodos y plácidos. Además, habrá un lenguaje universal que acabe con las diferencias. Claramente los libros de otras épocas no serán traducidos, pues perderían sentido en este nuevo mundo. En términos prácticos, se ha de acontecer un mundo científico. Esto implica doblegar a la población para que se vuelva más dócil hasta que se haga lo que las grandes élites quieren que éstas hagan. Ya escuchamos entonces cómo sería esta sociedad. Una sociedad donde habría paz absoluta, todas las necesidades estarían suplidas, pero el costo o el precio de esto sería literalmente la libertad individual de cada sujeto. Cabe ahora que respondamos la segunda pregunta. ¿Cómo se lograría esta sociedad? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Raisin, en su libro, nos explica lo siguiente. La esencia de esta transición está en la sustitución de la invención por la planificación científica. La sociedad ya no se abandona al azar. Estamos en el tiempo de que los grupos que planifican van a establecer cómo serán las cosas. De modo que para alcanzar la sociedad científica se requiere tanto del control social de los individuos como del control de las masas. Para esto se aplican 4 etapas. La primera etapa es la eliminación gradual de la libertad y responsabilidad humana. Reducimos al ser humano, en últimos términos, a variables cuantificables, a un ser que es medible y que puede ser dominado por medio de estímulos para que logre ciertas respuestas. Televisión, noticia, cines, propaganda, el Estado. Poco a poco te imponen ciertas necesidades y te hacen olvidar otras. Son así las necesidades que el grupo dominante quiere que tengas y nada más lo que comienza a dominar quién eres tú y tu forma de ver el mundo. Esto sí es una imposición paulatina que te lleva a desear lo que te han dicho que debes desear, de modo que solo una élite dominante es libre y el hombre común debe obedecer ciegamente al proyecto que le imponen desde arriba. Esto implica que se reduce la libertad a escoger entre una lista de productos procesados, entre un programa de televisión y otro. La segunda etapa es algo más compleja. Ya no hay lugar para la espiritualidad o la religión. Si una sociedad es planificada científicamente, todo lo espiritual debe desaparecer. Pues, en último término, el alma humana no puede ser medida por la ciencia. Es así que el concepto espiritual desaparece de las escuelas, del Estado, de la televisión, del cine. Claro que para esto, primero tenemos que reducir lo espiritual a una mera creencia personal, que debe ser hablada solo al interior del hogar, para luego, poco a poco, comenzar a desaparecer de los hogares. En último término, olvidar que los seres humanos tenemos una parte que no puede ser reducida a la ciencia. Nos encontramos así con la tercera etapa, que se denomina la alienación. En esta el ser humano se aleja de sí mismo. La vida se vuelve una carga. Comienza el ser humano a evadir la responsabilidad de tener que escoger cada día quién quiere ser. Y comienza a perderse en el placer del mundo de los videojuegos, en el consumismo o sencillamente en aquellos elementos placenteros que la sociedad nos entrega con el propósito de que evadamos aquello que nos resulte incómodo. Es así que la misma existencia en la que se vive se vuelve extraña para el ser humano. Se desconoce el mundo que rodea a cada persona. En último término, las personas comienzan a desconocerse a sí mismas y al mundo en el que viven. Nos volvemos unos extraños de nosotros mismos.
pues aunque poseemos gran capacidad tecnológica, podemos acceder a mucha información y a muchas opiniones, en último término, todas implican un conocimiento superficial y ninguna de ellas nos ayuda a apuntar a nuestras reales necesidades, a las preguntas existenciales más profundas que todos los seres humanos tenemos. Es así que preguntas como ¿qué es la verdad? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy en el mundo? Desaparecen, se obvían. En último término, se acaba con la reflexión filosófica. Van Reysen nos plantea el último o cuarto punto de este proceso de imposición del metarrelato cientificista. Y dice así: para que todo esto ocurra es necesario una situación que lleve al ser humano a la crisis. Una crisis de magnitudes tan grandes que en último término nuestra forma de vida y sobre todo nuestro estándar de vida se ve afectado. Una crisis global que impida a cualquier nación sobreponerse no solo a la caída económica, sino a la caída cultural y por lo tanto a la destrucción de la cultura tal cual se conoce. Ante un evento de semejantes proporciones, la humanidad, en desesperación, estaría dispuesta literalmente a someterse a esclavitud, todo con tal de que se les asegure un nivel de vida o un estándar de vida semejante al anterior. Es necesario aclarar en este punto que esta crítica no es dirigida hacia las ciencias, sino hacia el metarrelato cientificista. En último término, a un discurso científico, o más bien dicho, con apariencia de ser científico, que busca explicar la totalidad de la existencia humana. Recordemos que ningún discurso, por lo menos desde la filosofía, puede dar una real y absoluta explicación de todo lo que es la humanidad, de su pasado, de su presente y de su futuro. Pues en último término tendríamos que ser un ser superior a lo humano, en otras palabras, un Dios. Para concluir o para ir cerrando, ¿qué hemos visto en este video? En primer lugar, estuvimos conociendo y analizando lo que es el metarrelato cientificista. ¿En qué consiste? ¿Cómo es que surge? ¿Cuáles son sus axiomas? ¿Qué es lo que nos promete? ¿Y cómo se podría llegar a que la promesa cientificista se cumpliera? Hoy día el reto de la filosofía es reflexionar respecto hacia dónde nos está llevando la sociedad, o más bien dicho, hacia dónde estamos conduciendo la sociedad. ¿Cuál es el fin, la meta, el propósito último al que está conduciéndose? Y a su vez evaluar la posibilidad, los riesgos, las dificultades y el costo de que la meta o la promesa cientificista sea cumplida en nuestra época. Bueno, esperando que estén muy bien, muchos saludos a todos, espero que continúen reflexionando, pensando y analizando. Nos veremos y escucharemos en un próximo video. Muchas gracias, cuídense todos.